Gracias por venir y especialmente agradecer al profesor José Carlos Chiaramonte el que venga a presentar la reedición de Mercaderes del Litoral acá en nuestra facultad. Y yo me voy a permitir, profesor, hacer un pequeño resumen de su vida hasta un punto. Usted después va a poder seguir. Yo voy a cuidar los detalles, no se preocupe, ya tengo. Bueno, José Carlos Chiaramonte nació en Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, iniciando el mes de diciembre de 1931. Vivió en su pueblo natal hasta los 10 años y luego se mudó a Rosario. Su adolescencia y su juventud también se nutrieron de los aprendizajes veraniegos junto a sus primos, en especial a Norberto, que está hoy en el auditorio con nosotros, con quien compartió experiencias inolvidables como las que me contaba hoy, aquella carrera Gran Premio General San Martín del año 1948, que dio como ganador a Nino Farina, pero que tuvo entre sus destacadas figuras a Fangio. Mudado a Rosario, estudió en la Escuela Normal Nacional de Maestros, Mariano Moreno, del que más tarde sería profesor y vicedirector por casi 10 años, si no me equivoco, y director por casi 10 años. Su trayectoria académica universitaria estuvo marcada por la historia y la filosofía, carreras en las que se inscribió de forma paralela, y si bien, como él mismo cuenta, estaba resuelto a ser historiador, consideraba que la filosofía era necesaria por su valor metodológico. Estudió entre los años 1949 y 1956 en la Facultad de Filosofía y Letras de Rosario, entonces perteneciente a la Universidad Nacional del Litoral, y en 1957, un año después de su egreso con el título de profesor de filosofía, 57, dije bien, 6, ocupó la cátedra de Historia del Pensamiento y la Cultura Argentina en una de las carreras de la Facultad de Filosofía de Rosario, luego convertida en Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná, dedicándose entonces a investigar temas vinculados a ella. Él mismo ha contado en numerosas ocasiones la importancia que tuvieron en esta etapa de su vida las conversaciones con el poeta entrerriano Juan L. Ortiz, su amistad con escritores como Juan José Saer y Hugo Gola, pero también con artistas plásticos rosarinos como los pintores Leónidas Gambartes y Juan Grela, o con miembros del movimiento rosarino de teatro independiente. Gracias a una beca que obtuvo en 1961, trabajó en la Cátedra de Historia Social de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de José Luis Romero, espacio que Chiaramonte definió como una especie de centro de investigaciones. Esta experiencia se sumó a las que venía teniendo, no solo en el ámbito académico, sino también en el de la cultura y la enseñanza, constituyendo un importante capital que fructificará en su obra. Si bien en un principio sus trabajos se orientaron a la cultura del siglo XVIII y en especial al auge de la Ilustración, los avatares de la vida política argentina marcaron algunos cambios en su derrotario temático. Luego del golpe de Onganía, cuenta Chiaramonte que algunos historiadores jóvenes le pidieron formar un grupo de estudios que se convirtió en un grupo de investigación al descubrir un rico archivo en la ciudad de Corrientes. Este se reveló como un excelente reservorio documental que abría las puertas a preguntas que ya habían sido planteadas en su libro Nacionalismo y Liberalismo Económico, en especial aquellas que tenían que ver con la hipotética existencia de una burguesía capitalista en esa provincia en la primera mitad del siglo XIX. Con Buenos Aires, por tal motivo, ofrecía la posibilidad de seguir estudiando la formación de los grupos dirigentes en el país. Yo me voy a detener en este punto de su biografía y de su producción, que deja fuera lo que el propio profesor considera, y lo voy a citar textualmente: la etapa más importante de mi trabajo, dijo, comenzó luego del regreso del exilio en 1986. Y yo humildemente no acuerdo con él en este punto. Considero que Nacionalismo y Liberalismo Económico y Mercaderes del Litoral son textos de gran valor e importancia. Mercaderes del Litoral en especial, para mí es uno de los textos más relevantes que se han producido en la historiografía argentina, ya que enuncia una parte sustancial de los temas trascendentales de los años 1820 y 1830 en las provincias. Mercaderes del Litoral pone un análisis que, además de descentrarse de la experiencia porteña y bonaerense, hace algo más astuto e interesante. Ubica esa experiencia en un concierto político más amplio, quitándole en cierto sentido el peso que le fue dado por la historiografía más clásica.
Además, Mercaderes del Litoral enuncia, define y problematiza la unidad sociopolítica de mayor vigencia en el período, la provincia. A partir de la aparición de este libro, y gracias a las cuestiones que allí aparecen y se plantean, en particular la condición de estados de esas provincias, muchos de quienes estudiamos el siglo XIX empezamos a pensar de manera diferente las entidades políticas existentes en esa primera mitad del siglo XIX, así como la relación de estas entre sí. Este libro también abrió otros interrogantes sobre la constitución y articulación interna y externa de espacios que construían y rescataban a las regiones. Sobre este asunto, Chiaramonte ya había reflexionado antes de escribir Mercaderes. Personalmente, en tanto dirigida y discípula del profesor, reconozco su influencia en mi tesis doctoral, donde gracias a la inspiración de ese libro, que leí en 1993, me animé a pensar y a plantear a Córdoba como una provincia diócesis, aportando a la propuesta de Mercaderes nuevos elementos y carnadura a la noción de estados provinciales. En mi caso, la propuesta analítica de Mercaderes se hizo patente cuando identifiqué el uso que del patronato hicieron los gobiernos del Estado Provincial de Córdoba entre 1820 y 1852. Pero solo mencionar su influencia en mi tesis es recortarla. Este libro y los posteriores trabajos del profesor nutren las líneas analíticas que continúa trabajando, y no solo yo, sino el equipo que me acompaña. Por este y por muchos otros motivos, para nosotros entonces es un placer y un honor que haya aceptado la invitación de presentar la reedición de tan importante y trascendente libro como parte de las actividades que organiza el grupo del siglo XIX, que forma parte del Centro de Estudios Históricos. Y en este punto también quería agradecer mucho al colega Carlos Van Hauer, que está realizando la filmación para incluir en un sitio muy interesante que tiene y que le aconsejo, que se llama Aportes de la Historia. Bueno, nada más, y ahora vamos a ver qué tiene para decirnos el profesor. Gracias. Y que uno gusta escuchar y disfruta lo más posible. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a ustedes. Voy a tratar de repetir la presentación que hice en la Universidad de Corrientes de esto, que en realidad es la segunda edición ampliada del libro que escribió Valentina. La tapa no es culpa mía, la tapa inclusive está un poco mejorada ahora, pero la tapa inicial era que había un autor llamado Mercaderes del Litoral y un libro llamado Chiaramonte. Según la encargada de la edición de este libro, palabras textuales, que he escuchado otras veces. Actualmente lo que importa no es el libro, sino el autor. Me parece una barbaridad, pero bueno, la culpa no es mía, sino de la persona que estuvo a cargo de esta, que por otra parte era muy generosa y hizo muy bien su trabajo, el resto de su trabajo. Con eso disculpo entonces esta tapa, que tiene cierto atractivo de colores, aunque algún crítico insidioso que está por ahí dice que tiene unos colores que no corresponden a mis inclinaciones y no sé bien por qué. Pueden preguntarle a Fabián Herrero el porqué de su afirmación. Bueno, además ustedes ya saben, yo he hablado otras veces que creo que desde los 17 años comencé a visitar Mar del Plata, porque acá vivían mi abuela, mis tíos, mi primo que está aquí presente. De manera que conozco bastante la ciudad a lo largo de cantidad de visitas. Pero paso ahora a la explicación del libro. Voy a intentar inclusive incluir algunas cosas que no mencioné en presentaciones anteriores. Como recordó Valentina. ¿Cuántos minutos me dan para esto? No se extienda 2 horas y ya está. Se va a dar cuenta cuando se empiece a levantar la gente. 2 horas, 2 horas y cuarto estaría bien. Está bien. A raíz de la intervención de las universidades por la dictadura de Onganía, un grupo de docentes jóvenes de la Universidad de la Facultad de Filosofía y Letras de Rosario me pidieron organizar un grupo de estudios sobre la cultura argentina a fines del siglo XIX. En ese grupo tuvieron cantidad de personas que luego, algunas fallecidas
El economista del grupo era Horacio Giafardini, otro miembro del grupo era un profesor que se quedó en México, Carlos Tur, Susana Martino, profesora de Rosario ya fallecida, Marta Bonaudo, Silvia Crañolino, Marta Castiglione. Era el equipo principal, con alguna fugaz participación de María Esmeralda Gramuglio, la esposa de María Teresa Gramuglio, y de Dorita Schwarzenegger, que también fue una participación muy breve. Bueno, alguien vino con la noticia que en Corrientes había un gran archivo. Y de manera que aquí ocurrió lo que suele ocurrir con las investigaciones, que a veces comienzan porque uno elige un tema y otras veces comienzan porque uno encuentra unas fuentes muy valiosas que condicionan el tema. Pero había un condicionamiento previo que recordó Valentina, que era el libro Nacionalismo y Liberalismo Económicos en la Argentina, que había examinado la emergencia de un grupo proteccionista económico en la segunda mitad del siglo XIX, tratando de poner a examen algunas de las tesis que, sobre todo basados en el uso ideológico del marxismo en aquella época, sostenían que esa eclosión revelaba la existencia de una burguesía capitalista. Bueno, el resultado de la investigación fue lo contrario. El libro tuvo mucho éxito y una gran parte del éxito es por la influencia de todos los capítulos excepto el último, porque el último muestra que esa gran eclosión del proteccionismo económico se disolvió cuando otro negocio mejor que exportar lana a Europa mostró su aparición, que era el frigorífico, y ahí desapareció el ímpetu proteccionista industrialista. A raíz del hallazgo del archivo de Corrientes y del conocimiento del programa industrializador denunciado por Pedro Ferré, escrito en realidad por uno de sus asesores, García de Cosío, se nos ocurrió examinar también, poner a prueba ahí la hipótesis de la existencia o examinar qué había detrás, socialmente hablando, de ese programa de industrialización. El resultado fue Mercaderes del Litoral, donde muestran la existencia de grupos de lo que llamaríamos una burguesía comercial. Yo lo llamo mercaderes por una intención de distinguirlo de comerciantes, porque como ocurre en ese tipo de economías anteriores al surgimiento de las estructuras financieras, los bancos, además, la función de financiamiento de la producción estaba hecho por comerciantes de mucho poder. Eso ocurría no solo en Corrientes, sino también en Buenos Aires. Es una tesis que se ha olvidado por influencia de algo que voy a comentar posteriormente. Bien, el trabajo se hizo desde Rosario con viajes al archivo de Corrientes. Posteriormente yo pasé a formar parte de la Universidad del Sur, donde estuve 3 años, y conseguí financiamiento del Consejo Federal de Inversiones a través de un colega, Enrique Melchior, para viajar al archivo de Corrientes. Posteriormente tuve que exiliarme en México, donde estuve 10 años, y luego de terminar una investigación por la cual trabajé la mitad de mi estadía en México, conseguí un subsidio del Social Science Research Council para reanudar la investigación sobre Corrientes. Una cosa un poco exótica, que era una investigación sobre Corrientes de la primera mitad del siglo XVIII desde México, manejando, ya que yo no podía regresar al país, manejando algunos colaboradores a quienes proveía de parte de ese financiamiento. Cuando tuve la beca Guggenheim todavía se hizo más posible esto. Recuerdo haber enviado $500, que en esa época era una fortuna, para continuar el trabajo de investigación en el archivo. Así se terminó prácticamente el libro, que traje en mi valija al regresar a Argentina. Intenté editarlo en Centro Editor sin conseguirlo, y posteriormente se editó por Fondo de Cultura Económica en su primera edición. Ahora, ese libro tiene algo que no está inicialmente vinculado a Corrientes, que es la introducción. Y aquí comienza algunas cosas interesantes que quizás ustedes desconozcan.
Esa introducción fue en sus comienzos una ponencia presentada a un seminario realizado en el Colegio de México durante mi estadía en México, cuyo título era La cuestión regional como cuestión nacional. Entonces se me encargó la ponencia sobre Argentina. Y el comentarista de mi ponencia es Sadurian. Y ahí hubo un choque académico e ideológico. Es decir, yo no, en lo que expuse, y que está en la ponencia, surge de allí directo o indirectamente que no creo que pueda existir un mercado interno colonial en América Latina, dado que lo que era la economía latinoamericana en el periodo colonial era una colección de mercados creadores de precios muy diversos desde un extremo a otro, inclusive dentro de cada región. Dentro de México el precio del trigo en una localidad era uno, el precio del trigo poco distancia después era una cosa completamente distinta, y lo mismo comprobé en Corrientes, en un espacio tan pequeño. Ahora, ¿qué sucedía? Que esto estaba condicionado por los ecos de la infructífera polémica sobre el modo de producción. Entonces, y aquí se enfrentaban dos líneas de interpretación de la historia de América Latina que provenían de dos líneas de interpretación del carácter de la revolución que debería haberse hecho en América Latina según distintas posturas de izquierda. La postura, por ejemplo, del Partido Comunista Argentino era que América Latina era feudal y que por lo tanto la revolución que debía hacerse era, mejor dicho, a la inversa. Lo que la Internacional había decidido que la revolución que correspondía hacer era la revolución democrático-burguesa. Esta era una necesidad de la política soviética porque en la época de Stalin la Unión Soviética no podía enfrentar más conflictos que lo que ya tenía y por lo tanto presionaba sobre los partidos adictos para que no adoptaran vías revolucionarias. Entonces la vía adoptada por el Partido Comunista Argentino, que conozco por dentro, es que lo que había que hacer era la revolución, era aliarse con la burguesía nacional y hacer una revolución para después recién pasar al socialismo. Y para eso la conclusión era que América Latina había sido feudal. La cosa era gravísima, fuertísima, porque el hecho de poner en cuestión la validez de la tesis feudal sobre el pasado de América Latina significaba una sanción política fuerte dentro de esta agrupación de izquierda. Enfrente de esto estaba una línea de interpretación de origen trotskista, que estaba sostenido en la figura más descollante en esa época es Andrés Gunder Frank, cuyo razonamiento y en uno de sus libros sobre la agricultura de Brasil era prácticamente así. Lo que hay que hacer en América Latina es la revolución socialista. Por lo tanto, América Latina es la capitalista. Entonces, esta tesis era adherida por Sadurian. Yo venía saliendo de la otra tesis, digamos, sabiendo que respondía a prejuicios políticos e ideológicos que la hacían inatendible, y trataba de encontrar una salida a la cuestión sobre los modos de producción. Y entonces es un libro que no ha tenido mucha difusión, que se publicó en México, Formas de Economía y Sociedad en América y Iberoamérica, que es un libro, digamos, de historia de la ciencia histórica en este caso. Un libro destinado a mostrar por qué, a responder a la pregunta por qué fue tan estéril la polémica sobre el modo de producción. Y en ese libro demuestro, perdone, esto parece una jactancia, pero no, que en realidad en Marx la expresión modo de producción era un simple sinónimo de producción capital, modo de producción capitalista eran sinónimos. No existía absolutamente nada que se pareciera a una categoría. Y una prueba de esto es que los marxistas del comienzo del siglo XX, Lenin, Lukács
el mismo Gramsci y demás, ignoraban prácticamente el concepto de modo de producción. No se encuentran Lenin, etc. A tal punto que los comunistas italianos inventaron que Lenin había inventado otra una categoría, pero me falta completar la información anterior. El verdadero creador de la categoría de modo de producción es Stalin, cosa que por pudor parece que todo el mundo ha olvidado. En un trabajo que se llamaba sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, que era un folleto en su inicio, pero era una especie de material de alta divulgación política, de alta propaganda, digamos, donde Stalin comenzaba por preguntarse cuál es el factor dominante de la historia, y la respuesta era el modo de producción de la vida material. Y entonces Stalin hace una definición de algo que se convirtió en un esquema escolástico que hacía estéril toda investigación basada en él. Es decir, el modo de producción se componía de, por un lado, relaciones de producción y por otro lado de fuerzas productivas. Y las fuerzas productivas se componían de hombres y de instrumentos de producción. Entonces, algunos seguidores de esto sostenían que si uno pudiese demostrar que el indio mexicano era un siervo, entonces el modo de producción mexicano era feudal. Pero si uno pudiese demostrar que era un asalariado, entonces el modo de producción era capitalista. Se hicieron cosas muchas más absurdas. Es decir, Garabal inventó el modo de producción jesuítico guaraní. Ciro Fromañón Cardoso inventó, no me acuerdo qué otros modos. En un simposio sobre modo de producción al cual asistí en México de 1974, era un delirio. Había un arqueólogo que había inventado 24 modos de producción, desde el modo de producción tropical en adelante. Y si usted lee la del discípulo, un libro escrito por un discípulo de Althusser, del gran irresponsable de Althusser, que en su memoria confiesa que cuando escribió para leer El Capital, lo único que había leído de Marx era el libro primero del Capital y los escritos juveniles. Eso está escrito, confesado por él en su memoria. Entonces, Fioravanti, creo que era el nombre, estaba tratando de acordarme, también define no sé cuántos modos de producción en la historia, pero advirtiendo que muchos de esos modos de producción, discípulo español de Althusser, no han ocurrido nunca, son modos de producción virtuales, pero son tan válidos como los otros. Bien, dentro de esta locura, era, para sostener la tesis capitalista, era necesario demostrar que existía un modo de producción dominante, que era la tesis de Asadurian, que era la minería, y además avalarla en lo que era el esquema expuesto por Lenin, el desarrollo del capitalismo en Rusia, y por Emilio Serene, que era un muy buen historiador, miembro del PC italiano, que era la formación del mercado interior para la gran industria. Entonces, de acuerdo a la tesis capitalista, entonces se sostiene la existencia de un mercado interno, cosa que para mí no tiene ningún asidero, pero todavía se siguen escribiendo libros para demostrar que Buenos Aires entre 1820 y 1850 inició un desarrollo capitalista, cuando el gran problema es que no está demasiado claro qué quiere decir capitalista. Es una palabra que se usa muchísimo, pero de acuerdo a cierta ortodoxia marxista, el capitalismo es un modo de producción basado en la explotación de la mano de obra obrera. Según otro uso de la palabra capitalismo, el capitalismo existe desde la época romana, o antes quizás, dadas las grandes conexiones, los grandes desarrollos del comercio y de ciertas actividades financieras. Si ustedes leen las cartas a Ático de Cicerón, que publicó en 3 tomos en la Universidad de México, van a ver la asombrosa cantidad de negocio financiero que tenía Cicerón. Sí, la cantidad de propiedades de viviendas, los impuestos, las alquileres que cobraba, la discusión con su Ático, que era su hombre encargado de finanzas. Pero en el momento de la gran discusión sobre el modo de producción,
estaban en boga sobre todo estas dos grandes líneas. O el capitalismo es la denominación de una forma de hacer dinero que existe de la antigüedad clásica, o el capitalismo es un modo de producción solamente existente a partir de los siglos XVI y XVII o de la revolución industrial, De todas maneras, nunca se llegó demasiado a una claridad sobre esto. Y el problema era que se usaban estas categorías con un esquema tomado de la biología, que todo he explicado en mi libro de esta forma de producción. Era el esquema de clasificación. Por ejemplo, un economista marxista muy bueno, Maurice Dobb, inglés, en su libro sobre la economía capitalista, la economía política, me olvidé ahora del título, confieso. Tiene dos capítulos, uno sobre feudalismo, otro sobre el capitalismo, y dice estrictamente, si lográramos una buena definición de lo que es feudalismo y de lo que es capitalismo, entonces podríamos clasificar a las distintas sociedades en base a esa definición. Este es un procedimiento de la taxonomía, que es una rama o sistemática de la rama de la biología, trasladada a la historia, que tiene su renombre. Entonces, la introducción a Mercader del Litoral fue puesta en este simposio, donde hubo una discusión muy fuerte en torno a este problema. Sobre todo esto puedo contestar preguntas o pedidos de aclaración que ustedes quieran. Me olvidaba decir que suelo bajar la voz, no sé si se escucha bien al fondo. Uno de los amigos que nombró Valentina, de un novelista ya fallecido, dijo en una descripción mía en una novela que yo era de voz de falleciente. Me di cuenta este sinvergüenza, pobre, que ya murió. Tenía razón. Bueno, la importancia de la investigación sobre Corrientes y de la introducción es que me hizo percibir por primera vez la existencia de algo que hasta entonces recibía un nombre muy vago de provincia o de situación provincial, que era el estado de Corrientes. Claro, Corrientes era, en la época de mi estudio, la provincia, después de Buenos Aires, la provincia más fuerte del Río de la Plata. Tal es así que en uno de los despachos del ministro inglés que consulté en el archivo del Foreign Office, el ministro inglés informaba al ministerio en Londres que si de algún lugar podía surgir la derrota de Rosas, era de Corrientes. Esto quedó descartado cuando Corrientes fue derrotada en la batalla de Pago Largo, en la cual prácticamente se destruyó política y económicamente a la provincia de Corrientes. Pero de todas maneras, lo que uno percibía al dibujar, al estudiar el desarrollo de la política correntina, de las finanzas correntinas, era la existencia de algo que podía llamarse estados, teniendo en cuenta que también, como dije antes, del capitalismo, como podría decir de democracia, como podría decir estado, son palabras utilizadas en multitud de sentidos y que podía ser perfectamente utilizado para definir lo que había en Corrientes, en Mendoza, en Salta y en otros lugares, en Córdoba, además de Buenos Aires en aquella época. Pero a partir de allí, el problema era todavía mayor. Teníamos un Estado, pero un Estado de qué integrante de otro Estado. De repente descubro que estos estados llamados provincias se consideraban a sí mismos soberanías independientes, vamos a llamar con esta expresión. La Constitución venezolana del 11 es una constitución fracasada, pero importante porque fue la primera constitución escrita latinoamericana. En
en uno de esos artículos, para referirse a un Estado soberano independiente, usa la expresión soberanía independiente y no de Estado, pero eso me equivale. Entonces, bueno, la verdad que me asustó el descubrimiento, porque me imaginé lo que iba a ocurrir si yo afirmaba que las provincias no eran provincias sino estados independientes y soberanos. Y estuve más de un año vacilando y juntando elementos, hasta que un ayudante, que ya no está más en la universidad, dice: mire lo que me trajo, una copia de un documento, mire lo que encontré, profesor. Reuniones de 7 provincias que intercambian agentes diplomáticos. Y a partir de allí, una revisión, yo esto lo he puesto en varios lugares, entre ellos ciudades, provincias. La reunión por el pacto, del cual salió el pacto del litoral de 1831, el pacto federal, perdón, de 1831, era, a juicio de Rosas, debía ser una reunión diplomática, porque era la única forma que Buenos Aires, que Rosas, podía impedir cumplir el objetivo de organizar constitucionalmente el país. Entonces, a partir de allí surgieron cantidad de elementos. 34, si mal no recuerdo, un libro mandado a imprimir por Viamonte, por el gobernador Viamonte, de los tratados de Buenos Aires con otros estados soberanos. Esos otros estados soberanos eran otras de las que llamamos provincia, o Colombia, por ejemplo. Hay un tratado con Colombia donde 2 potencias soberanas, 2 estados soberanos independientes, la República de Colombia y el Estado de Buenos Aires, acuerdan determinadas cosas para su desarrollo. Ahora, todo esto surge entonces como un desarrollo de lo que había encontrado en Mercader Litoral, pero que todavía no está del todo expuesto ahí. La introducción a Mercaderes ha sido muy utilizada, muy elogiada, tiene muchos méritos, pero todavía no está incorporado ahí el gran descubrimiento que viene después, del cual forma parte la investigación sobre Corrientes. Bueno, estas son algunas de las principales cosas que se me ocurren contarles de la gestación del libro Mercader del Litoral. Al describirse la revisión del libro, quedaban 2 caminos: reelaborarlo, cosa que no estaba en condiciones de hacer y no merecía que se hiciese, o agregarle una serie de materiales que permitiesen incorporar el desarrollo justamente de estas otras investigaciones a las cuales aludió también Valentina. Entonces se tomó quizás con un exceso de profusión de páginas, se tomó esta determinación de agregarle más informaciones sobre el desarrollo de mis trabajos posteriores a Mercaderes del Litoral. Yo le escuché con mucho placer lo que dijo Valentina. Me duele un poco porque una colaboradora mía, la profesora Nora Souto, lo dijo más explícitamente: el libro que más le gusta de los míos es Nacionalismo y Liberalismo Económico en Argentina. Bueno, yo creí que algunos de los que vienen después eran más importantes, pero desgraciadamente la cosa parece no ser así. Bueno, y ahora les dejo la palabra a ustedes. Bueno, abrimos a preguntas, dudas, reflexiones. Aprovechemos esta. Yo tengo una pregunta, pero sí, no sé si nadie tiene. Me gustaría que nos dijera porque yo quiero saber si su concepto de región que tenía previamente a la escritura de esta introducción, o sea, cuando presentó este trabajo en México, etcétera, y lo que ha escrito después sobre región cambió, y qué sería, entonces cómo funcionarían estas regiones según usted, qué serían estas regiones, cómo las podría definir, ¿no? Porque es una de las que usted usa el concepto de provincia-región en esta introducción de Mercaderes, y después va tratando de definir qué es esa región, cómo ahí se articulan estos otros espacios políticos, soberanos o no. Y el mercado, bueno, es una forma, podría llegar a ser una forma de articulación o no. Entonces quería saber
con respecto a al último artículo que usted escribió, que yo leí, por ahí no es el último, que salió en Estudios Sociales sobre región. Claro, yo confieso, cuando dije al pasar, escribí al pasar, en todo caso habría que hablar de... Es decir, el uso de la expresión región estaba razonando así. Es falso. Por ejemplo, Asadurian tiene un muy buen trabajo. Perdón, yo critico ese concepto de Asadurian, de trasfondo ideológico, pero no niego el valor de toda su obra de historiador, de historia económica, que es de primer nivel. Se pueden hacer obras muy buenas, a veces partiendo o compartiendo un punto de vista sobre algún problema que no. Entonces, escribe la economía campesina, una región, la región cordobesa, una economía campesina, la región cordobesa. El título, bueno, no me acuerdo el título exacto, pero empleaba la expresión región para aludir a lo que era una provincia en ese momento, que era Córdoba. Entonces me doy cuenta que en realidad toda la literatura sobre la cuestión regional se basaba en un equívoco, porque la región es un concepto muy difícil de definir, porque es un concepto completamente abstracto que totalmente tiene sentido en relación a otro que es el todo, la parte y el todo. Región, si decimos región, tenemos que estar aludiendo inconscientemente a un todo, del cual forma parte esto que vamos a estudiar como una parcela regional. Entonces, ¿cuál es el todo? ¿La nación? Entonces, y dije al pasar, más bien podría llamarse provincia-región, pero se interpretó eso como una categoría inventada por mí, no fue mi intención. Mi problema era este. Entonces, en el artículo de Estudios Sociales desarrollo un poco lo que fui viendo después. Cuando yo me trasladé de Rosario, abandoné mi trabajo en la Facultad de Ciencia de Educación de Paraná y en la Escuela Normal de Rosario, a Bahía Blanca como profesor en el Departamento de Economía de la Universidad del Sur, donde estuve 3 años. El Departamento de Economía estaba la gran moda en el momento de la economía regional. Tal es así que alguien de ellos quiso incorporarme a mí al CFI, al Consejo Federal de Inversiones, para estudiar la historia de la cuestión regional en Argentina. Entonces, el gran problema era definir lo que era la región. Y estábamos siempre, lo que los economistas manejaron con más solidez, es que no existe una región, existen tantas regiones como objeto de estudio, de investigación tengamos. Si estamos estudiando la red ferroviaria, la regionalización del país va a ser una. Si estamos estudiando la distribución de la población adulta, la regionalización va a ser otra. Y así sucesivamente. Entonces, con esta postura se disolvía algo que a los historiadores nos atraía. ¿Y por qué nos atraía? Porque estábamos apuntando a la región como parte de una nación. Inclusive tratadistas de la cuestión de la situación de Italia o de España, donde existen regiones como la región catalana, que es de reciente explosión, etcétera, la de Italia, el Piamonte, Sicilia, etcétera, define algunos de ellos, yo lo repito ahí, que la región es una nación que no llegó a ser tal cosa y se integró a una nación mayor. Pero lo que hay detrás de esto es que para que el concepto de región tiene que haber un cierto espesor de hechos históricos, económicos, políticos, sociales y demás, cosas que no tenían las llamadas provincias argentinas. Bueno, no había regiones, perdón, en el Río de la Plata. La región con más fisonomía era la región litoral, y en realidad era un conjunto de 3 provincias bastante diversas en algunos aspectos. Entonces el problema era, primero tenemos que definir cuál es el todo, para después poder definir si estamos hablando de regiones. Entonces, eso es lo que está expuesto en los estudios sociales, pero a usted le causa duda. ¿Por qué? No, porque yo
no estoy muy segura que una región deba recortarse o deba remitirse a un todo, necesariamente. Yo tengo esa duda, que la discuto con usted. Tengo una pregunta, no quiere decir que lo que usted dice no sea así. Yo creo que la idea de región que usted está proponiendo es una idea que remite demasiado a lo geográfico o a lo económico o a algunas características y no necesariamente pueda funcionar de esa manera. Es una pregunta, lo pienso porque justamente creo que hoy, al pasar, conversamos algo respecto de las élites y usted dijo, y en función de la idea de una burguesía, de la inexistencia de una burguesía única que llevara a cabo lo que está en nacionalismo y liberalismo y lo que está en el mundo también, ¿no? Entonces me preguntaba eso, si es la única forma de recortar o es la única forma de pensar. Yo lo pienso como instrumento para poder pensar, analítico, no lo pienso para cerrarlo, ¿no? Pero bueno, me parece. De todas maneras, creo que es estratégicamente decisivo cuando uno emplea el concepto de región, preguntarse a qué todo general se integra. Y eso puede complicar bastante en situaciones como estas del Río de la Plata, primera hasta el 19, donde tenemos una unidad ex parte del Imperio Español que de repente se desintegra y da lugar a... Pero en esa región que usted dice del litoral, perdón, participar, si no después lo conversamos, ¿no podría integrarse también la banda oriental, una parte de Río Grande do Sul? Digo, esa región económica que está en esta, ¿cómo se llama?, cuenca del Plata, ¿no sería en sí misma también una región? ¿No podríamos considerar que eso es parte y no existe un todo mayor referencial? Bueno, ese era el proyecto de Urquiza. Si perdió la batalla de Caseros, según confesó su edecán principal, el francés, que nunca me acuerdo el nombre, Urquiza se independizó, formaba un nuevo país independiente, cosa totalmente lógica en el derecho político de la época, con Entre Ríos, Corrientes, la banda oriental. No sé si Santa Fe también estaba incluido. Pero yo lo he repetido y acá también. Ustedes en la Asamblea Constituyente, la colección compilada por Ravignani, en uno de los tomos, creo que es el sexto, está el tratado por el cual se formó el ejército grande que derrotó a Rosas. Bueno, lean el tratado. El tratado entre 4 estados independientes. El Imperio de Brasil, la República Oriental del Uruguay, el Estado Soberano Independiente de Entre Ríos y el Estado Soberano Independiente de Corrientes. Y la versión portuguesa del tratado dice que no está en la traducción, no está en la versión española, pero en la versión portuguesa sí que Entre Ríos, rescatando su condición de nación independiente. Bueno, eso era en base al derecho de gente, de la época, el derecho natural de gente, es una actitud totalmente válida. De acuerdo al principio de la nacionalidad, de un principio ideológico de raíz romántica, podía ser considerado traición a la patria, pero las provincias, primero Buenos Aires mismo. Buenos Aires adoptó el mismo criterio, por lo cual impugnó el Acuerdo de San Nicolás y durante 10 años se mantuvo como Estado independiente. ¿Y cuál era el argumento? Y eso me faltó, todavía que me olvidaba de algo. Que detrás de todo esto, que el gran descubrimiento, y voy a esto con esto, y gracias por... Estoy malversando su pregunta, pero no importa. Mitre impugna el Acuerdo de San Nicolás. ¿Cuál es su principal argumento? 3 veces invoca el derecho natural como sostén de la postura de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el derecho natural, o derecho natural de gente, defendía la existencia de estas uniones políticas como la Confederación que había existido hasta ese momento, como una sociedad de Estados independientes y soberanos. Por lo tanto, Buenos Aires en tal condición podía ingresar al nuevo Estado Nacional o no ingresar, como decidió lo último. Cuando Buenos Aires derrotado Cepeda y se decide su ingreso, la llamada Confederación Argentina, que no era confederación sino Estado federal, no puede sostenerse financieramente y Urquiza y sus asesores determinan que sin Buenos Aires esto no corre. Entonces, derrotan primero a Buenos Aires y después Urquiza se hace derrotar en Pavón para permitirle a Mitre ingresar a
venir a Buenos Aires e ingresar al nuevo país. La condición para ingresar es convocar una asamblea, una convención constituyente de Buenos Aires, examinadora de la Constitución del 53, que se reúne en el mismo año 60, en que se va a reunir después la Constituyente Nacional. Esa Convención de Buenos Aires propone una cantidad de reformas. La comisión informante de esas reformas, es la que da la tónica, comienza la asamblea, empieza su escrito con una entronización del derecho natural como derecho por encima de todos los derechos. Por encima de todo, y se repite, durante la discusión, los partidarios de Buenos Aires, los miembros de Buenos Aires, están invocando continuamente un elemento fundamental del derecho natural, que es el principio de nadie tiene el principio del libre consentimiento, el principio de consentimiento, que es básico de la historia europea de los moderna y anterior a la Edad Moderna, de la Edad Media en adelante. Nadie puede estar obligado a entrar en una asociación política sin su consentimiento. Nadie se puede estar obligado a casarse sin su consentimiento. Es un elemento básico de todo tipo de contrato, ya sea derecho privado o derecho público. Eso es lo que hace que Buenos Aires se mantenga separado 10 años y después decida entrar por libre consentimiento. Y es lo que están... Pero Urquiza ya sabe que no puede vivir, que el nuevo país no puede vivir sin Buenos Aires, da orden a sus partidarios de aceptar todas las reformas que propuso la Convención de Buenos Aires, salvo una. El artículo 35 de la reforma de la Constitución actual, que todavía rige, que nadie conoce. Según ese artículo, si ustedes me preguntan por mi origen, por mi calidad nacional, yo digo que yo soy provinciano unido del Río de la Plata. O también puedo decir que soy confederacionista argentino, porque el artículo 35 dice que los nombres oficiales del país serán Confederación Argentina, Provincia Unida del Río de la Plata o República Argentina, pero que en los documentos oficiales se utilizará la expresión Nación Argentina. Sin embargo, lo que se impuso fue República Argentina, pero el artículo 35 sigue siendo válido, de manera que yo soy provinciano unido del Río de la Plata. Bueno, es el único, lo demás se lo explica, y Urquiza en una carta privada a Vélez Sarsfield se justifica de haber tenido que conservar el nombre Confederación Argentina, que los porteños en la Asamblea Constituyente consideraban que era un nombre rosista, propio del tirano, sangriento, etc., entonces debía ser eliminado. Cosa muy rara, porque Provincia Unida de La Plata era un nombre confederacionista, como lo sabía Artigas y como lo sabía el diputado Laguna, por lo menos lo sabían todos, pero el testimonio que tenemos, Laguna de la primera junta, el diputado bueno, a la Asamblea del año 13, a la Asamblea del año 13. Pues cuando uno dice Provincia Unida no quiere decir que haya una sola cosa, dice decir que hay tantas cosas como la llamada provincia que están unidas para defender. Entonces, de este largo recorrido le agradezco, pero ¿por qué había empezado? Por la región, yo empiezo por la región, pero no sé. Entonces, alguien quiere no, y además me hizo acordar que toda esta existencia de estados soberanos e independientes se basan en que el derecho político de la época se fundaba en el derecho natural. Aquí y en Europa también. El derecho natural. Que como huele a cosas de iglesia, porque el derecho natural quedó supuestamente reemplazado por el derecho positivo y quedó solamente válido dentro de la Iglesia Católica. Hasta el punto que el Concilio Vaticano II vuelve a insistir en que la doctrina social de la Iglesia se basa en el derecho natural, que lleva así unos décadas. Era una colección de estados independientes y soberanos llamados provincias, y que avanzaba, y que el derecho político de la época se avanzaba el derecho natural. Razón por la cual, y con esto avanzo
en cosas que están en parte en mi último libro, penúltimo, Raíces Históricas del Federalismo Latinoamericano, que es una realidad que quienes han trabajado, como algunos colegas inclusive, que han hecho muy buenos trabajos sobre la división de poderes y el régimen representativo en el Río de la Plata, pero lo fundamental de la historia rioplatense es la dictadura. Y es importantísimo porque no solamente es fundamental para la Reunión Capital 19, la dictadura en el 19 era legítima, de acuerdo al derecho de gente. Si se cumplían los requisitos que debían ser otorgadas por el órgano de la representación y fijando duración y competencia, cosa que en un estudio estadístico sobre lo ocurrido en Mendoza se comprobó todo esto, y que ahora estamos estudiando con respecto a Buenos Aires y en una tesis doctoral en curso. Pero además, a partir del 53, la reforma, las facultades extraordinarias están prohibidas. Pero como la sociedad no cambió mucho, la dictadura subsistió pero no legítima. ¿Cuántos años cuando la gente dice el retorno de la democracia? Un colega, amigo, Pepe Nun, pregunta, ¿cuándo tuvimos democracia en este país? ¿Qué democracia es la que retorna? Pueden hacer la cuenta, entre golpes de Estado del sitio, en la primera época, intervenciones federales injustas, quedan muy pocos años que uno puede decir que este país realmente estuvo, salvo 2 años desde la caída de la última dictadura militar. Entonces, no es un retorno, sino un experimento que todavía hace algunas aguas, como el uso en cierto uso de los decretos de necesidad de urgencia, que dan al Ejecutivo poderes que no corresponden a un régimen representativo. Pero, digamos, esto es un avance a partir de una inferencia que le hago en una reunión, colegas, confiando que este señor haya cumplido. Sí. Está todo prohibido. Yo apago nada. No, total, esto lo he sostenido por escrito. Entonces... Si se sobrevivió el PC, vale, claro. Aparte el editor es enfermero, no entiende nada de esto. Entonces, pero no es broma, es decir, el régimen representativo con división de poderes no se puede afirmar, pese a que hay en varias provincias las constituciones adoptadas a partir de la década del 20 en adelante establecen justamente eso. Y hay que recurrir a las soluciones de emergencia, que son los que se discuten, por ejemplo, entre no las autos el cálculo, 32 años entre la primera concesión de facultades extraordinarias Rosas en el 29 hasta la caída de Rosas, Buenos Aires vivió un régimen de dictadura 29 años. Entonces me he peleado con colegas, con Marcela, con la base, pero lo fundamental es la dictadura. Lo otro es importante, está muy bien hacerlo, porque es la otra parte que además tuvo en Buenos Aires, cosa que Marcela estudió muy bien, tuvo una partidarios que fueron después derrotados sangrientamente por Rosas, que son los federales partidarios de afirmar las instituciones que había adquirido Buenos Aires en los años y estos es otro de los motivos de mi pelea con Alperín, lo que él llama la feliz experiencia, yo lo llamo la fugaz experiencia, porque realmente la experiencia de Buenos Aires duró muy poco tiempo y lo que la reemplaza son las formas de dictadura. Y algo peor, en el lenguaje político de la época, dictadura y tiranía no eran sinónimos, como hoy se emplea como sinónimos. Dictadura era legítima, tiranía no. En la tiranía incurría el príncipe cuando no cumplía su mandato divino de obrar a favor del pueblo. Y el pueblo tenía derecho a deponerlo. Pues el derecho de resistencia está no solo en escolásticos, como el padre Mariana, que discute en un libro que se llama De la dignidad de la institución real,
si es lícito o no en un largo capítulo, dice que sí es lícito matar al príncipe, y después en el siguiente capítulo examina largamente qué tipo de arma hay que usar para matar al príncipe, si es veneno, cuchillo, y está dedicado al rey de España. Y Locke mismo, el lado protestante, también se le sostenía el derecho de rebelión. Entonces, este era el problema. Mientras que la concesión que hizo la Cámara de Representantes de Buenos Aires, de la suma del poder público, es ilegítima. Ya da lugar, con todo rigor, al empleo de la palabra tiranía, porque de acuerdo al derecho natural, el pueblo no puede resignar a sus derechos. El pueblo no puede, la Cámara de Representantes no podía resignar lo que había resignado al conceder la suma del poder público. Así como en otro orden de cosas, los acuerdos de Bayona que arrancó Napoleón a la Revolución de España eran ilegítimos porque el rey, de acuerdo al derecho natural, no podía desprenderse de las partes de los territorios que el pueblo le había dado para su manejo. Bueno, son todas cosas que requieren un estudio del lenguaje político de la época, del distinto enfoque. Yo en Ciudades Provincia encabezo un capítulo con un trozo de Norberto Bobbio. El gran problema de la historia europea moderna es el problema de la soberanía. Y léanlo porque el gran problema de la historia latinoamericana es la soberanía, no la división de poderes. Es decir, ¿quién va a ser el heredero de la soberanía de los monarcas? Y unitarios y federales son eso. Y Alperín mismo, y eso es una cosa que motivó las famosas discusiones nuestras en los congresos de Alperín, no sé si te lo recuerdan, de algunos, es que Alperín mismo lo toma en cuenta. Es decir, más bien Alperín se inclina por interpretar el conflicto por el lado faccioso. Lógicamente, toda discusión de principio origina después en consecuencias facciosas. Pero unitarios y federales es un problema sobre cómo organizar la soberanía del nuevo Estado, si un Estado centralizado o si una confederación. Y el otro problema, y lo describe Andrés Bello, también lo puse como cápite en otro trabajo, cuáles son las formas de Estado, cuándo un Estado es un Estado soberano. Y da una colección de 5 o 6 casos distintos. Un Estado puede ser considerado soberano, aunque sea parte de un imperio, supongamos, lo que habla, pero que respeta el particular ordenamiento legal, el reino de Aragón dentro del Imperio Español. Pero cuando llegan los Borbones al principio del 18, quieren con la ley nueva justamente destruir el ejercicio de la soberanía por las partes. Bien. ¿Qué otra cosa? Lo mejor de las exposiciones son las preguntas. Aviso que siempre respeto poco las preguntas, las aprovecho para hacer. Acá tiene una pregunta. Sí. Durante el periodo rosista, ¿cree que Corrientes fue una provincia unitaria? A ver, déjame pensar un segundo. La pregunta es con respecto al conjunto de La Plata o internamente a Corrientes. En conjunto, porque era una provincia opuesta a Rosas. No, era una república totalmente confederada. Que, esto sostengo yo como hipótesis casi convencido en Ciudades Provincias, en su afán de lograr una organización constitucional. Porque que primero debía ser de tipo confederal. La forma como está expresada la demanda de Ferré dan la idea de que podía admitir lo que los norteamericanos inventaron en Filadelfia en 1877, que es el Estado Federal. Da la idea porque hay una frase, es decir, ustedes saben cómo se destruyó la Confederación en Argentina y cómo se la reemplazó por un Estado Federal. Van a contestar que seguramente que la Constitución del 53 es parte de la verdad. No, en el Acuerdo de San Nicolás, un artículo del acuerdo dice que los representantes de cada provincia deberán venir sin mandato que restrinjan su libre comportamiento. Con eso se elimina el mandato imperativo, que es una expresión de la soberanía
de las partes. Y entonces, las provincias, los gobernadores de provincias tuvieron que ir a la reunión constituyente, ya no como representantes de un Estado soberano, sino como diputados de la nación, supuesto intérpretes de la voluntad de una nación argentina. Entonces no eran tan principistas. ¿Cómo? No eran tan principistas. Lo que querían constitución, esto. Si eran confederales y después se hacen, ¿no? Bueno, no, para criticar lo que hizo no. No te hablo. En el 31 Corrientes intenta, en su desesperación, porque la organización constitucional no era solo para defenderse de un enemigo exterior. Ya de eso lo había visto el abate Mablí y otros, era también para defenderse de los vecinos. El vecino más peligroso para todas las provincias rioplatenses era Buenos Aires. Entonces la forma de tener maniatada a Buenos Aires era meterla en una organización constitucional, cosa que Buenos Aires, eso lo hemos discutido con vos, pocos se han dado cuenta que Buenos Aires pasó de ser de la noche a la mañana el bastión del centralismo a ser con Rosa el bastión del confederacionismo. ¿Por qué? Porque era la forma de defender su calidad de Estado soberano, y lo dijo un periodista rosista en uno de los diarios del 32. Todos saben, yo no le pagué, como suelo decir, porque dice lo mismo que digo yo. Todos saben que de 1810 las provincias son estados libres, soberanos e independientes. Buenos Aires es una de ellas y puede hacer su aduana de sus costas y su navegación de los ríos que quiera. Entonces, el problema de la constituyente del 53, comparemos con Estados Unidos, perdón, voy a hacer un abuso publicitario. En mi libro Raíces históricas del federalismo latinoamericano reúno la segunda y tercera parte por una iniciativa de Nora Souto, viejos trabajos sobre el federalismo. Pero los dos primeros capítulos son una exposición de por qué le fue como le fue a los angloamericanos y por qué no fue como le fue a los latinoamericanos. Un intento de examinar sin acudir a expresiones de que a la raza anglosajona, a la cultura anglosajona superior, sino solamente a las circunstancias históricas. Entonces, ya me olvidé lo que estaba diciendo. Ibas a comparar el proceso norteamericano con Claro, la constituyente de Filadelfia llegó con relaciones interestatales, algunas al borde de la lucha armada, pero la voz de orden, dicen los buenos historiadores de eso, era conciliación. Saber dejar de lado algunos principios para conciliar. Entonces, en 7 años pasaron de la Confederación legitimada, ratificada en el 81, hasta el 87, creo que eran 10 años. Bien. Mientras que en nuestro país tardó 40 años. Ahora, y además, con un agravante, mientras que allá surgió como una libre negociación de las partes, tal es decir que Rhode Island no aceptó y se retiró y regresó posteriormente, aquí fue imposición de un militar victorioso. Las provincias soberanas independientes acataron la supresión de su carácter soberano y la ingreso a un Estado federal por imposición del general Urquiza, que acababa de derrotar a Buenos Aires y no lo podía hacer. Entonces no fue producto de una maduración. Eso es por lo cual digo en algún artículo que publiqué en ENIE, que el gran problema del federalismo argentino no es la maldad del gobierno central en la distribución de recursos, sino la debilidad de las partes, la debilidad económica e institucional todavía hoy arrastrado con esos feudos que son algunas provincias y algo por el estilo. Profesor, entonces, para tomar la pregunta que hacía él, para usted Corrientes... Entonces es confederacionista y en parte, si es válida mi hipótesis, lo que está escrito en Ciudad de Provincia, estaba a punto de aceptar la variante de un Estado federal, que es la propuesta de Alberdi en los escritos en el dogma socialista, en el capítulo que redactó Alberdi. Lo que está descrito allí es un Estado federal, lo que habían percibido en Estados Unidos. Mientras que muchos de los políticos de la época, porque la comparación con Estados Unidos era lugar común en la primera mitad del siglo XIX,
atribuían a la Confederación Norteamericana el éxito del Estado Federal. En realidad, el éxito de Estados Unidos fue gracias a la organización del Estado Federal, que era un paso hacia la centralización.